Seguimos aquí en el quilombo de Periodista Digital. Un saludo a todos los que nos escuchan en directo a partir de las 3 de la tarde por Radio Ya o en el canal de iVoox. Y a los que nos escriben, nos están llegando muchísimos mensajes. Ahora luego los leo, pero me interesa aprovechar que es viernes y tenemos mucho que analizar, sobre todo lo que está pasando en Cataluña. Ayer había algunos tertulianos que decían, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por supuesto no tenían la respuesta. Y entonces, por suerte tenemos a Javier Venegas, que si no tiene la respuesta, tiene gran parte de la respuesta. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Vamos a hablar de Cataluña y parte de esa respuesta yo la he encontrado en un artículo tuyo en disidentia.com titulado Cataluña, ¿secesionistas o sociópatas? Donde perfectamente se explica algo. Es decir, esto no viene de ahora, es decir, esto no arrancó hace unas semanas, esto lleva décadas, años. Y básicamente la idea de este artículo, donde está perfectamente explicado esa idea de cómo el consenso de la transición permitió eso que iba a ser un régimen de autonomía para frenar, supuestamente, para complacer a los nacionalistas, tuvo el efecto contrario. Lo único que hizo fue potenciarlos, darle todavía muchísimo más poder, creando cárteles autonómicos monolíticos, absolutos, cerrados, cortijos, privados de ellos, en los cuales hicieron negocios públicos, negocios privados con dinero público, y finalmente llegamos a esta situación. Cada vez más voraces, cada vez con más apetencia de poder, y un Estado replegado, un Estado que está en vía de desaparición, porque en Cataluña hay de todo menos Estado. Javier. No, en Cataluña hay mucho Estado, pero no es el Estado español el que está. Eso es una cuestión que también es muy importante. Has dicho muy bien, es decir, no vamos a hacer sangre de lo que llamamos un régimen del 78, porque en realidad pues había buena voluntad seguramente. No estuvimos allí, no lo sabemos todo. Yo sí tengo algunas informaciones de primera mano de personas que estuvieron. No venimos con el discursito podemita de vamos a dinamitar el candado del 78 y tal y tal. No. Es decir, España salía de donde salía y se intenta buscar un sistema, un modelo en el que todos más o menos, en cierta medida, estén satisfechos. Que se hace con una guerra civil, a pesar de todo, todavía muy fresca en la memoria de esos protagonistas. Y de los que no lo habían vivido, porque lo conocían de primera mano por nuestros padres. Es decir, había miedo cuando muere el dictador. A ver, estos son los que hacen este acuerdo, este consenso, este pacto, son muchos de ellos hijos o algunos todavía incluso protagonistas, porque la pasión. Pero mayoritariamente ya son los hijos que están educados digamos, de forma distinta, no. Es un tema distinto y más complejo que ahora mismo, pues yo creo que... Pero lo importante es que se intenta buscar una forma de encardinar pues unas cosas que existen desde hace tiempo en España, con las que hemos convivido desde siempre, que son los nacionalismos periféricos, como los solemos llamar, ¿no? Los nacionalismos catalán y vasco, ¿vale? Entonces, pues lo cierto es que de alguna manera se consigue, no vamos a decir lo que no. Que yo sepa, los catalanes en su día votan la Constitución de forma masiva, afirmativamente. Sí, se arrancó bien, se empezó bien y se acabó fatal. Y una cosa que es muy importante, que nos puede indicar un poco por dónde van los tiros, es decir, hay que tener en cuenta que hasta hace muy poquitos años ser separatista en Cataluña era propio de frikis, era una minoría que además se sabía, estaba calculada, hay encuestas que recogían ese estado de opinión, y esa minoría era verdaderamente marginal. Es decir, la inmensa mayoría de los residentes en Cataluña, el independentismo les parecía una alternativa completamente friki. Es decir, es algo que dice, ¿qué me estás contando, no? Y en muy poco tiempo eso se ha invertido. A partir de, si tenemos que buscar una... Pues mira, hay un punto clave, un punto muy importante que empieza a romper un poco esa mayoría, que tampoco la ha roto del todo, ojo, no nos engañemos. Aquí estamos en una fase de pánico y hay que tener tranquilidad que en Cataluña Cataluña no es separatista. Eso es una de las primeras cosas que hay que decir. Pero es la crisis de 2008, la gran recesión. Estoy de acuerdo. Y me alegra que lo digas, porque el relato soberanista, separatista, como le quieras llamar, pone la fecha en el estatut, y no es verdad.
No es verdad. Para mí, el catalizador es la crisis. No es el estatuto. El estatuto tuvo una abstención del 50%. La sociedad catalana pasó olímpicamente Era un tema que no interesaba, es decir, también se sondeó en su momento el interés que había a nivel de la calle en Cataluña respecto al tema y el debate del estatuto, y era prácticamente marginal también. Es decir, la gente estaba preocupada por otras cosas, como es lógico y como sucede en todas partes. Da igual que sea Cataluña, que sea Andalucía, que sea Manhattan, ¿me entiendes? Es decir, son cosas distintas. Y aparte de ahí, el independentismo... Sí, porque... Yo creo que hay una palabra, perdona, Javier, me parece que hay una jugada clave, una jugada de Artur Mas para esas fechas, y que me parece una jugada desde el punto de vista político y estratégico, y hasta incluso de marketing político, perfecta, que es la del derecho a decidir. La etiqueta derecho a decidir. Y porque el derecho a decidir, con eso, ese movimiento lo hace transversal y obliga a muchos a retratarse. Es decir, claro, tú no estás a favor de la libertad. Tú no estás es una trampa para elefantes. Pero es una trampa en la cual cae la izquierda, cae ese nacionalismo convergente hasta ese momento más o menos moderado. Y la jugada del derecho a decidir, sumado a la crisis, es un cóctel perfecto. Es que la crisis lo primero que hace es que nos indica el nivel de dependencia que tiene, no ya la sociedad catalana, sino las élites catalanas, de que el dinero público fluya de forma creciente. Cuando se produce el crack, es decir, bueno, la gran recesión, es en 2007, pero aquí impacta en 2008, el nacionalismo se da cuenta de que se están secando las fuentes de sus negocios, de su manejo del dinero público de forma siempre creciente. Y entonces, en lugar de actuar de forma responsable, es decir, vamos a tener que hacer un plan de reducción de gastos, de una mejor administración, si no tenemos dinero tendremos que ver la manera de gastar el que tenemos. Es decir, lo que hacen es directamente no parar las máquinas, sino que mantener el mismo rumbo de colisión de los presupuestos catalanes, del gasto catalán, y buscar un enemigo exterior. Es decir, ¿quién tiene la culpa de que de repente se sequen las fuentes de financiación en Cataluña? La tienen los españoles, el gobierno de Madrid. Es Madrid el que tiene la culpa. Ese es el mensaje. La culpa siempre es de los otros. Es que el nacionalismo tiene tres patas. La primera es que el nacionalismo catalán tiene una pata fundamental que es, no nos engañemos, que es una hipertrofia del propio Estado catalán. Es decir, la administración catalana ha crecido sin control y se ha metido en todos los aspectos privados de la vida de los catalanes. Es decir, no hay más que poner un ejemplo que es sangrante, el hecho de que tú no puedas rotular tu propio negocio como te dé la real gana. Es decir, si yo quiero... Es algo alucinante que en Cataluña, por ejemplo, no puedas rotular el rótulo de tu negocio en el idioma que tú quieras, como si quieres ponerlo en kosovar. Y para eso se aplicaron técnicas y escenografías absolutamente nazistas. Pero es decir, porque a ese no era un problema de que eran españoles, es que se les ha deshumanizado. Por eso vemos las escenas que estamos viendo ahora. Pero esto es, perdóname que insista en lo de la cuestión del idioma, porque es un muy claro ejemplo de cuál es el fondo del nacionalismo. El fondo del nacionalismo es quitar a los individuos sus libertades, porque tú tienes unas libertades que no te las da el Estado, son tuyas por derecho propio. Es decir, tú tienes tus libertades, el derecho a hablar una lengua, es decir, expresarte como consideres conveniente, no es un derecho que te tiene que reconocer el Estado o ninguna administración, es inherente a ti. Es decir, lo que hace el nacionalismo cuando se convierte en un hiperestado, porque en Cataluña no está el Estado español, pero está el Estado catalán, y muy, muy presente, lo que hace es negar ese derecho. Es decir, las libertades ya no provienen de ti, sino que es el político el que las administra y las adjudica o no. Esa es la primera palanca de poder del nacionalismo. Y eso es lo que cualquier ciudadano normal, sea catalán o sea independentista o no, tiene que comprender que no puede ser ni aquí ni en ninguna parte. La segunda es, efectivamente, que ahí en Cataluña es un ejemplo dramático de cuando el dinero y la intervención de las administraciones públicas sobrepasan todas las líneas rojas. Porque entonces, esta es una revolución curiosísima. Es una revolución que se hace desde el poder, no desde el pueblo, sino desde los que mandan, utilizando al pueblo para que los que mandan alcancen un poder absoluto y sobre todo una inmunidad absoluta, que no puedan ser juzgados
por los tribunales que ellos dicen que son forasteros. Vamos a respirar un poquito y ayer vimos imágenes terribles, insistimos, lo decíamos en el editorial, esperemos que no, pero de momento, si no hay muertos, es de milagro. Ayer vimos ya enfrentamientos entre, claro, salen estos chicos que están jugando a revolucionarios, salen a la calle, empiezan a hacer destrozos y se encuentran con otros que son tan revolucionarios o peores o más peligrosos incluso que ellos. Es decir, y cuando se encuentran estas dos facciones, estos dos extremos, pasa esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Estábamos tan tranquilos y... ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, te han dejado la cara por la cara, cromo, por la cara. Los fachas estos, Por la... Y había una chica que tenía una niña... Esta es la España democrática del siglo XXI, ¿verdad? Esta es, ¿no? Pedro Sánchez, hijo de la gran puta. Claro, bueno, por supuesto, para nosotros que 5, 6, 7 energúmenos le pateen la cabeza a un tío que piense como piense, pero que esté tirado en el suelo indefenso, nos parece de cobardes y de malnacidos y nosotros nunca vamos a apoyar eso. Ahora vamos a hacer, una vez dicho esto, hay que hacer la otra lectura, porque este estaba ahí y les hacía frente y les decía venir a por mí, es decir, él estaba jugando ahí un papel de revolucionario. Quizá no se enteraba de lo que era, porque son tan jóvenes, tan ingenuos y tan inocentes, que claro, cuando tú vas de revolucionario, te pones a esto, ¿no? Te pones a que vengan cinco tíos tan bestias como tú y te dejan en el suelo y la puede contar. Este ha tenido suerte. Sí, otros ni siquiera lo cuentan. ¿Cómo lo ves, Javier, esto? Lo primero que hay que entender es, esto es un ejemplo muy claro de que cuando la ley desaparece, esto es lo que ocurre. Es decir, ¿y quiénes están vulnerando la ley? Es una pregunta muy sencilla de responder. Este chico, dices, es joven, es ingenuo, no se entera. Bueno, pues eso es uno... Yo con su edad, es decir, era consciente de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Es decir, y se asumía, y si cruzaba una línea, yo era consciente de que podría tener consecuencias. Pero, ¿tú escuchaste a su compañero que decía, íbamos tan tranquilos? Pero no es cierto. No es cierto. Decía, íbamos tan tranquilos. Y dice, Estado fascista, Estado español, que me han pegado. Bueno, pero es que esto es el discurso nacionalista, es esto. Es decir, es que hay una psicopatología en el nacionalismo, está muy estudiado, es un discurso del nosotros contra ellos. Es decir, el nacionalismo excluyente no es algo que promueva el sentimiento de cercanía con los demás, con la identificación con una determinada identidad.
No. ¿Pero qué ha pasado, Lo que Javier? hace es identificar, es decir, lo que hace es enfrentar y fragmentar a la sociedad en dos partes. Vale, muy dividirla. bien. Tú explicabas perfectamente. Es una revolución desde de arriba hacia abajo. Claro. Pero en el abajo encontraron a todos estos encantados de la vida en poder llevar a hacer esa revolución. Ayer había un tuit, lo he guardado, no, lo tengo por ahí, que fabuloso, que era la gente limpiando, la gente limpiando, y uno decía, ahí tenéis a los obreros limpiando todo el desastre de los niños pijos de la izquierda. O sea, era una foto y era una reflexión brutal, pero era exactamente así. Ya lo hemos hablado en otro programa. Entonces, ocurrió eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que un movimiento que es básicamente de tripa, que es básicamente emocional, haya conquistado los sentimientos de estos chicos? ¿Por qué es que los nacionalistas lo han hecho primero? ¿Y por qué España no intentó hacerlo? ¿O por qué fracasó en el intento? Hombre, España no pudo, o sea, los españoles pudimos hacer poco porque, como hemos dicho al principio, se cedió completamente el control de Cataluña a los caciques locales. Es decir, no ha habido ningún control. Lo único que se les pedía es que guardaran las formas. Es decir, ¿qué es lo que se ha roto ahora? Es decir, todo esto no es nuevo. Todo esto, bueno, ahora sí, el nivel de violencia que podemos ver o de agitación sí es nuevo, pero todos los males de fondo no son nuevos. Llevan mucho tiempo estando ahí. Pero ¿qué ocurre? Que lo que había era una especie de decir, bueno, podéis hacer esto, pero guardar las formas, no debéis manifestarlo abiertamente, ¿eh? Y hemos estado en esa dinámica de que se hacía esto, pero no se decía. Es decir, no se hacía de forma ostensible, no se salía al balcón a proclamar la República, pero la República, en cierta manera, ya era un hecho real porque el territorio estaba, es decir, los derechos de los ciudadanos de Cataluña ya estaban al albur de sus propios políticos, y no solo de los políticos, sino de sus organizaciones. ¿Te sorprendió ver a estos jóvenes, a estos chicos, a esos chavales que han comulgado con la tribu nacionalista, a los cuales les han conquistado las emociones y las emociones directamente? ¿Te ha sorprendido verles con los ojos en blanco, decir vamos a por todas? Y cuando se les pregunta por qué, dicen, no, es que España maltrataba a mis padres. Bueno, es que eso primero, que eso no se lo O sea, cree, que lo ha dicho, ¿no? Esto es como eso se lo han metido en la cabeza. Esto es como alguna abuela en el País Vasco decía, cómete la merienda que si no se la comen los españoles, niño. Es decir, que son cosas de no se sabe de dónde vienen y que son muy ignotas, ¿no? Pero es que consiste en eso, Tú decías lo de la lengua, es fundamental, porque la inmersión lingüística no iba de hablar solo de hablar catalán, sino iba de meter estas ideas. De pensar en catalán, o sea, en nacionalista. Ahí está. Pero es decir, ¿por qué la gente, incluso estos chicos jóvenes, y no solo estos chicos jóvenes, gente más madura y supuestamente inteligente, cae en esto? Porque el nacionalismo no simplemente es una mentira, es una fábula que incluye todos esos delicados mecanismos que construyen una fantasía alrededor de una persona. Alimenta tu autoestima. Sobre todo, sí, pero a través de una cantidad de mecanismos. El miedo, las dudas de la identidad, la inseguridad, el querer ser reconocido. Es decir, el nacionalismo lo que hace es, nosotros contra ellos, te dice, tú no tienes que demostrar nada, tú no tienes que esforzarte individualmente para que te reconozca la sociedad. Tú te sumas al grupo y automáticamente se te va a otorgar un reconocimiento que de otra manera te va a costar mucho trabajo conseguir. Es decir, los chicos, ¿por qué salen ahí y se hacen esos selfies que son prácticamente, parecen la cortinilla de una serie de Netflix? Es algo surrealista, es como una rebelión pop, ¿no? Entonces, ¿por qué salen ahí? Porque es reconocimiento fácil. Es decir, tú, si quieres tener un reconocimiento, igual te tienes que dejar los cuernos, pero si te sumas a la gran causa nacionalista, eres un héroe de forma automática, ¿no? Eres ya de los nuestros. Sustituye el pensamiento y la razón individual por la dinámica de la masa, del grupo, del colectivo, el pensamiento colectivo. Es decir, tú desapareces. Ya pensamos nosotros. Ya no tienes responsabilidades tampoco. Estos chicos no tienen responsabilidades de salir ahí a montar el pollo, porque ellos están del lado de los buenos. Es decir, yo no soy responsable, yo estoy luchando contra el Estado fascista español. El Estado fascista, es que eso no hay quien se lo crea, pero bueno, él cae en esa trampa, y no solo él, sino personas inteligentes. Bueno, otras personas inteligentes caen también por la otra parte que es muy importante del nacionalismo, el dinerito. En la presencia de mucho dinero para las élites catalanas que incentiva
decir, es que todo está tomado por el dinero público mal canalizado y hacia los negocios privados. Es decir, la universidad está comprada, los intelectuales en Cataluña están comprados, los medios de comunicación catalanes reciben una cantidad de subvenciones de la Generalitat que es absolutamente increíble e inaceptable. Es decir, ¿dónde está la libertad de disentir cuando todo eso es una especie de piedra, la losa que cae encima de ti? Yo creo que me parece una explicación, no se puede decir más alto pero no más claro, me parece una explicación fantástica de lo que es el pensamiento nacionalista. Y te pregunto también que cuando tú ves ahora, hemos visto en las televisiones ahora, salen y dicen, ponen caras de sorprendidos. Esto se venía avisando hace tiempo. Pero los presentadores de televisión no se enteran, Javier. Han dicho ahora y dicen, vaya, pero si Torra era violento, si Torra estaba con ellos, Torra estaba con los EDRs. Cuando fue la detención de los EDRs, esos mismos pedían la presunción de inocencia. Sus tertulianos, sus catedráticos de lujo como González Vega, no pedían la cabeza de Torra, pedían presunción de inocencia. Decían, esperemos. Y algo peor. Esto era un montaje de la Guardia Civil. Era un relato, cuidadito. Y ahora dicen, vaya, Torra es violento. ¿Qué pasa? Que a Sánchez el plan, la estrategia de Redondo le ha estallado en la cara. Yo creo que el problema es el buenismo de la izquierda, ese buenismo que quiere satisfacer a los grupos que consideran votantes objetivos, es decir, es mantenerse en el poder. El problema de todo esto es que no solo Pedro Sánchez, sino yo creo que en general la mayoría de la clase política durante bastante tiempo ha estado más preocupada por mantenerse en el poder que por defender, digamos, cuestiones que son elementales, como es el Estado de Derecho, porque sin ley no hay democracia. Y fíjate, hablando de Pedro Sánchez y todo ese entorno que tú comentas, hay una cosa que es absolutamente clamorosa. Es eso de que, claro, no se deja elegir a los catalanes, no se deja, porque meter una papeleta en una urna para decidir es democracia, es la democracia, perdón. Pero dices, es que las leyes están diciendo que así no se puede hacer, de esta manera. Dice, pues entonces las leyes hay que cambiarlas. Muy bien, ¿vale? Cambia las leyes, pero tú tienes que cambiar las leyes por los mecanismos legales. Es decir, no, ellos están diciendo, y en cierta forma ese discurso lo han parado el PSOE, que las leyes simplemente para cambiarlas lo que hay que hacer es primero desobedecerlas y luego imponer las que tú quieres. Al fin de cuentas, ese es el populismo, es decir, las leyes, si me benefician, las defiendo, si no me benefician, voy y las cambio. Que fue peor todavía, te lo resumo más todavía, solo es democracia aquello que me dé la razón. Ahí está. Fíjate tú el pensamiento tan salvaje que es eso. Es decir, luego se pegan en las calles. Porque cuando tú rompes eso, cuando tú rompes la estructura que te puede gustar, todo es mejorable. Pero tienes que cambiar las cosas por los mecanismos legales. Es decir, hay mecanismos para usted vaya al Parlamento, es decir, hay muchos mecanismos que usted... Y luego puede ser que no se salga usted con la suya, pero se tendrá que aguantar. Porque eso es la democracia. Pero estas guantadas en las calles, esta ruptura de toda la legalidad, de toda convivencia, es decir, eso si es democracia, que venga Dios y lo vea. Bueno, sabes que siempre te espero con alguna sorpresa. A ver. Esto no te va a sorprender, pero yo creo que te va a dejar un poco tocado, como me ha dejado a mí. No hay que verlo, hay que escucharlo. Esto es, si alguien cree que esto es normal. Era un patio de colegio, es una escuela, y son niños gritando independencia, independencia. Si esto a alguien le parece normal. Si ¿Tiene arreglo esto? ¿Tiene arreglo? Yo creo que no. Ahora mismo, es decir, es que la política no arregla nada. La política no sirve para resolver problemas, sirve para que los problemas se puedan encauzar de una forma civilizada y convivir con ellos. Es decir, eso es el verdadero consenso. El consenso no es ignorar los problemas, es asumir los problemas y la política. Es decir, tú no vas a erradicar el nacionalismo.
siempre ha estado ahí y siempre va a estar, y no solo en España, en muchos lugares, es una cuestión que está ahí. La cuestión es que las democracias y la actitud solvente y madura de una clase política y de unas élites honestas, intelectualmente bien formadas, que no tenemos, es que ese mecanismo de convivencia se superponga, sea capaz de superponerse a quienes quieren romper la convivencia. Eso es la política. Y eso sí se puede conseguir. Claro que se puede conseguir. Lo que usted no va a conseguir es una España monocolor o una sociedad monocolor. El disenso va a estar siempre ahí. Entonces, la política está para conseguir que la convivencia sea posible. Sea posible. Y dentro de un orden, y dentro de una legalidad, y de un marco común de entendimiento que por fuerza no va a agradarnos a todos al 100%. A mí no me agrada la Constitución al 100%, ni las leyes al 100%, a ti tampoco. Pero aceptamos que en conjunto podemos convivir con ellas. Es decir, aceptamos unas reglas, porque si no sabemos que lo que ocurre es lo que hemos visto. Los palos en la cabeza hasta que alguien muera o mueran unos cuantos. Javier Venegas, gracias por estar en El Quilombo una vez más, por analizarnos más en profundidad esto que acabamos de... Bueno, estas imágenes que son impactantes y al mismo tiempo son tan difíciles de digerir y de traducir en palabras, de explicarlas, ¿no? Duelen y al mismo tiempo son inexplicables. Pues si quieren más explicaciones y más respuestas, tienen que pasarse por disidentia.com, apoyar el proyecto periodístico que impulsa el equipo de Javier Venegas y seguir y rezar para que todo esto de alguna manera no se vaya. Y no perder la cabeza. Y no perder la cabeza. Si todo el mundo pierde la cabeza, entonces te puedo asegurar que acaba todo muy mal. Ya lo hemos visto en alguna ocasión. Muchas gracias, Javier.